Be'ezrat Hashem Yitbaraj, otro episodio más en esto que es la serie del Bet Din. Hoy les vamos a presentar un caso interesante que nos preguntaron. Una persona estaba corriendo y su amigo le metió el pie, se cayó esta persona, vamos a llamarle Reubén, estaba corriendo, Shimón le metió el pie a Reubén y Reubén cayó en un cristal y rompió todo el cristal. Y ahora el dueño del cristal pues está exigiendo el pago. ¿Quién tiene que pagarlo? Reubén, que fue el que prácticamente él lo rompió, o Shimón, que fue el que le metió el pie. Entonces vamos a ver qué opina la halajá en esto. Antes de analizar nuestro caso, vamos a pensar alguien que empujó a su amigo y al empujarlo el amigo dañó algo. ¿Quién tiene que pagar? Pues el que lo rompió o la persona que empujó. Entonces, como todos ya intuyen, y sería lo lógico, y así también es la halajá, claro que el que empuja, él es el que tiene que pagar. ¿Por qué? Shulchan Aruch en Siman Shin Pedalet Hoshen Mishpat dice lo siguiente: Ejada mazik beyado o shezara keben oyara hetz vizik bo o sherak benabe izik bekojo ve areze que mazik beyado ven toldot chelada. Tenemos nosotros 4 tipos de daños. Arba avot nezikin. Está lo que es, uno de los 4 es adama mazik, una persona que daña con su cuerpo. También tenemos lo que es el shor, cuando una persona daña con su toro. O tenemos lo que es el esh, cuando una persona daña prende un fuego y va el fuego y daña. O el bor, una persona cava un pozo y la persona, pues otra persona se cae al pozo, entonces la persona que cavó el pozo es responsable. Entonces ahora vamos a hablar nada más de 2 tipos de nezikin que son los que tienen que ver en nuestro caso. El primero es adama mazik, una persona que daña con su fuerza, dio un golpe, pues es hayab. Cuando una persona tiene un arco y flecha y lanza una flecha, ¿por qué es hayab? Por lo mismo, adama mazik. No hay diferencia si yo doy un golpe o si yo mando una flecha. El golpe es mi cuerpo, es adama mazik, pero también cuando yo mando una flecha o doy un rifle y doy un balazo o una pistola, también tengo que pagar porque eso se llama kojó. Kojó quiere decir mi fuerza. Si yo tengo un palo y le pego a alguien, entonces yo soy hayab por adama mazik por kojó. Y kojó es torda de Adam. Kojó prácticamente es el derivado también de Adam a mazik. Si una persona va con su carro y atropella a alguien, también es hayab por Adam a mazik. ¿Qué diferencia si le pegó o si lo dañó con su carro? Todo esto entran en la familia de Adam a mazik, de la persona que dañó. Y por lo tanto tiene que pagar. Entonces, como les decía, el Shulchan Aruch también trae una persona que escupió y dañó con su escupitaje, también tiene que pagar, porque eso es kojó, eso es su fuerza. Entonces, cuando Reubén empuja a Shimón y Shimón va y daña el cristal, pues claro que la persona que empujó tiene que pagar. ¿Qué diferencia si es tu rifle o tu carro o la persona? Aquí tú utilizaste a tu amigo para dañar. Entonces el amigo pasa a ser como una piedra, que entonces claro que no le atribuimos el daño a la piedra, sino le atribuimos el daño a la persona que empujó, que echó la piedra. En este caso Reubén, que empujó a Shimón, pues Reubén tiene que pagar este cristal. Eso está clarísimo. Claro, cuando no podía Shimón sostenerse, sino con la inercia se cayó. En caso de que él podía sostenerse y él se dejó caer, ya sería otro caso. Ahora, en nuestro caso, no fue que lo empujó, le metió el pie. ¿Hay diferencia entre meterle el pie y empujar o no? Entonces, como les decía, hay 2 tipos de daños que son los que nos vienen a nuestro caso. Se llama adama mazik, cuando una persona daña, o se llama bor. Bor es cuando una persona cava un pozo y alguien cae en el pozo, pues la persona que lo cavó tiene que pagar. ¿Qué diferencia es si yo soy hayab, soy obligado por adama mazik o por bor? Al fin de cuentas tengo que pagar. La Gemara nos trae una diferencia y eso lo aprende de la Torah. Shor velo adam, hamor velo kelim. En el caso del pozo, una persona
cava un pozo, la Torah nos dice que Ishbor velo yahasenu, una persona cava un pozo y no lo tapa, tiene que pagar. Únicamente cuando se dañó una persona. Pero si se dañaron ahí kelim, por ejemplo, alguien se cayó en el pozo y se ensuciaron sus ropas. Entonces el pasuk nos dice, y lo aprende la Gemara en Masejet Baba Kamá, que si soy hayab, estoy obligado de pagarle los daños que tuvo físicamente en sus brazos, en sus piernas, en su cuerpo, pero no los kelim. Sus ropas estoy exento a pagar. No tiene lógica esto, estoy de acuerdo, pero la Torah así nos los dice, Shor velo Adam, Hamor velo kelim. Entonces, o sea, y cuando muere una persona, tampoco, estamos hablando ahorita en el din de Hamor velo kelim, que únicamente si se daña un animal, si se daña una persona, ahí estoy obligado en pagar, pero no estoy obligado en los kelim. Bor patur al kelim. Entonces, si sería mi dina dama mazik, si yo lo dañé con mi fuerza o con mi cuerpo, ahí soy hayab todo, estoy obligado a pagar todo. Si se le rompió sus lentes, etcétera, estoy obligado a pagar. Pero si mi obligación viene por dimbor, viene por el pozo, entonces ahí estoy exento en los kelim. Ahora yo les pregunto, cuando una persona metió el pie y alguien se cayó, la metida de pie, ¿estoy obligado por Adama Mazik o por Bor? Mi estatus es por mi fuerza, por mi cuerpo, y por lo tanto yo sería obligado también en pagar los kelim o los utensilios, o que no, o que mi pie se considera como un pozo y por lo tanto estoy exento de pagar cualquier utensilio. En este caso, pues si se tropezó mi amigo y rompió el cristal son utensilios, entonces yo estaría exento a pagar. ¿Cuál sería el din en esto? Entonces en el Shulchan Aruch en Simán Taf Yud Gimel dice lo siguiente: Shne kadarim shayu me'alchim baderech ze achar ze, venitkal harishon venafal, venitkal hasheni barishon. Habían dos personas que venían con sus ollas, caminando uno detrás del otro. El primero se tropezó y se cayó, y el segundo se tropezó con el primero. Ahora le está exigiendo el segundo al primero que le pague. Tú te caíste y a mí me provocaste que yo también me caiga. Por favor, me pagas todo lo que me dañaste aquí, en este caso, mis ollas. El Shulchan Aruch dice lo siguiente: si el primero podía haberse parado y no se paró, se quedó ahí acostado, claro que le tienes que pagar todos los daños del segundo. Si se tropezó, si se hirió, le salió sangre, tienes que pagarlo. Sí, estoy de acuerdo que fue un percance que te tropezaste, pero no te quedes ahí tirado, párate y vete. El estar ahí tirado, eso ya es una negligencia y tienes que pagar por eso. Dice, dice así: cuando yo te digo que si te dejaste ahí tirado y no te paraste, estás responsable por los daños del segundo, únicamente sus daños de su cuerpo, abalimiziko que la patur, pero los daños de sus kadarim, de sus ollas, o de si se le rompió su ropa, se le agujeró el pantalón, ahí estás exento a pagar. ¿Por qué dice Shulchan Aruch? Sheno hayaba la kelim bebor, vejol takala toldot boru. Todo tropiezo lo considero como hiyub bor y por lo tanto estás exento en kelim. Aquí esta persona que se quedó tirado y el otro se tropezó en él, su cuerpo pasa a ser como un bor y por lo tanto está exento en kelim. Ahora yo les pregunto, ¿el pie es igual como si se quedó tirado o no? Entonces yo quiero diferenciar en dos casos. Si una persona ve a su amigo correr y le mete el pie, y cuando se estaba corriendo y al meterle el pie se cayó, eso prácticamente es gufó, es Adama Mazik. ¿Qué diferencia si yo te daño con mi mano o te daño con mi pie? Aquí el pie pues provocó que se caiga. Pues claro que es mi din Adama Mazik. Tú te consideras Adama Mazik y estás obligado a pagar todo. Pero si él tenía ya puesto el pie ahí, ya tenía el pie ahí un buen rato,
y después él caminando no se dio cuenta y se tropezó, entonces ahí tu pie pasa a ser como un bor y estás exento en los kelim. Entonces este va a ser el veredicto en nuestro caso. Hay que preguntarle bien cómo fue el caso y todavía no me han dicho el detalle de esto. Si cuando estaba corriendo él por maldoso le metió el pie, pues ahí claramente que es hayab, tanto por sus daños físicos o tanto por sus daños de sus kelim, o tanto por si él, como en nuestro caso, dañó otro cristal, pues él está obligado a pagar todo esto. Pero si él tenía ahí el pie puesto y el otro no se dio cuenta y se tropezó, entonces claro que tú eres responsable. ¿Cómo dejas tu pie ahí? La persona no tiene que estar viendo dónde camina. Entonces tú eres responsable por dejar el pie ahí. Pero tu responsabilidad es como un bor, es como un pozo y no como Adama Mazik. Y entonces en este caso estarías obligado únicamente a pagar sus daños físicos de él, pero no sus daños de sus utensilios, que en este caso el cristal, pues no lo tendría que pagar. Rabotay, todo esto es Bidei Adam, las herramientas que tiene el Bedín. Pero ya discutieron los Jajamim, el Birkat Shmuel, Rabbi Rochber, como dice con el Hazonish, que hay quien dice que aunque Bidei Adam estás patur, pero Bidei Shamaim es bueno pagar, o sea, tienes que pagar para salir también con el cielo. Entonces, ya sintetizando nuestro caso, si le metiste el pie cuando él estaba corriendo, es prácticamente Adama Mazik, tú lo dañaste y por lo tanto tienes que pagar todas las consecuencias. Pero si tú no le metiste el pie, sino tu pie ya estaba puesto ahí y él se tropezó con su pie, entonces en daños físicos de su cuerpo, ahí tienes que pagar. Pero daños que le ocasionaron a sus utensilios, ahí estás exento de pagar. No obstante, discutieron los Jajamim, si Bidei Shamaim, si por el cielo igual tendrías que pagar esos utensilios. Ezrat Hashem, nos vemos en la próxima. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.